Y también se ejecutó, para los que dicen que no se ejecutó el convenio, sí se ejecutó, porque se entregaron las 6 notarías pactadas al PAN, y les voy a dar nombres. Guillermo Anaya Llamas, ex gobernador, ex candidato al gobierno del estado de Coahuila por el PAN, recibió un Fiat, compadre de Felipe Calderón, un Fiat. Y el magistrado al que se refieren en el convenio también es un expresidente estatal del PAN, Bernardo González. Y le dieron la magistratura porque Riquelme no obtuvo la mayoría en el Congreso en la primera legislatura de su gobierno y pactaron a cambio de cuotas. Hola amigos, gracias por acompañarme con un video más, espero y estén muy bien, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren hoy 17 de enero del 2024, pues así como lo terminaron de escuchar, el PRIAN ya se lo cargó el payaso. Senador de Morena revela más nombres del pacto mafioso del PRIAN. Senador de Morena consideró que puede haber acuerdos de coalición para eficientar el gobierno en términos de una representación plural partidista. Lo que no puede haber es reparto de espacios que no son disponibles ni por los partidos políticos ni por los ejecutivos y que constituyen delitos. Resaltó que la corrupción no solo debe tolerarse, debe combatirse porque si no se convierte en impunidad. A continuación con el video. Sonido a la curul 118. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputada presidenta. Aquí está este documento que queda registrado ya en los anales de la historia como parte de la terrible y tremenda corrupción de Acción Nacional y del PRI. No se van a deshacer de esto nunca. Así como no nos olvidamos cuando el llamado por ustedes jefe Diego, cuando ya iba ganando la elección presidencial, decidió venderse para cedérsela a Zedillo. Así como hemos conocido cómo compraron votos para ganar las elecciones presidenciales en el pasado, así queda registrado. Y ustedes lo único que vienen a decir aquí, me refiero a la oposición, es que demuestran que son cínicos, no aceptan que son parte del basurero de la historia. Y por eso en el Partido del Trabajo los repudiamos y atenderemos el llamado, mi querida Leida. Estaremos acompañando a la próxima presidenta de México mañana en el Monumento a la Revolución. Es cuanto. Gracias, diputado Benjamín. Las irregularidades y opacidades para la cancelación del aeropuerto que se construía y que ahora se construyó el AIFA. Luego la refinería de Dos Bocas, en donde hay exorbitantes contratos por encima de lo presupuestado y no refina, aunque se inauguró en el 2022, todavía no refina un litro de gasolina. Los píos y sus sobres de dinero, la prima contratista, las casas de Bartlett, las cuñadas de AMLO, y así le podemos seguir con cada una de las cosas y de eso nada se dice. Uno pudiera entrar al debate serio de las cosas con ustedes si dijeran, bueno, vamos a atacar y vamos a corregir, pero no hay voluntad. Realmente ustedes están simplemente sometidos a lo que el presidente les ha podido decir en esto sí y en esto no. Y de esto no se pueden defender. No hay manera de que se pueda defender a un gobierno y por eso es que saben que no van a ganar, están llenos de miedo, llenos de terror. Y si tuvieran esos puntos que tanto tienen las ventajas en las encuestas, no estarían tan preocupados por Xóchitl, que será nuestra próxima presidenta de la República. Gracias. Gracias, senador Julián. Hubiera pagado una fortuna, incluso puesto en prenda la vida propia, por tener la oportunidad histórica de escuchar a los corruptos clamar justicia por sus propios excesos. Con su permiso, señora presidenta, y con el permiso de la Asamblea. Parafraseando a José Alfredo Jiménez, hoy Dios me ha dado ese capricho. Dios me ha dado ese capricho de escuchar en esta tribuna tantas veces exigir lo que pisotearon, exigir la reconstrucción de las ruinas que dejaron. Y me llama la atención que defiendan ese famoso convenio de Coahuila, que en una parte coincido, puede haber acuerdos de coalición,
para eficientar el gobierno en términos de una representación plural partidista. Lo que no puede haber es reparto de espacios que no son disponibles ni por los partidos políticos ni por los ejecutivos y que constituyen delitos. Yo no vengo aquí nada más a hablar y a decir que hay delitos en este convenio de Coahuila. Aquí está la denuncia y la voy a presentar. Porque la corrupción no solo no debe tolerarse, debe combatirse. Porque si no se combate, se convierte en impunidad y este es uno de los grandes problemas de este país. Y voy a referirme a datos concretos. Para mí es una vergüenza este convenio porque no solo representa una simulación de lo que luego quisieron disfrazar como procesos democráticos. Yo no sé si a los otros aspirantes de esta alianza les dijeron que ya estaba pactado con el PAN la entrega de la candidatura a la presidencia de la República y los hicieron participar en un proceso simulado. Pero también este convenio ya se ejecutó. Fíjense, en Coahuila se dice, por ahí coloquialmente, que hay más, que por cada 2 oxxos hay una notaría. Y antes de irse Miguel Riquelme entregó 63 Fiats a sus cuates y también se ejecutó, para los que dicen que no se ejecutó el convenio, sí se ejecutó, porque se entregaron las 6 notarías pactadas al PAN y les voy a dar nombres. Guillermo Anaya Llamas, ex gobernador, ex candidato al gobierno del estado de Coahuila por el PAN, recibió un Fiat, compadre de Felipe Calderón, un Fiat. Un hermano del exdiputado federal Jesús de León Tello y expresidente del Comité Municipal del PAN en Torreón y exdiputado local recibió un Fiat. De las pocas familias que tienen 2 Fiats. ¿Cómo le decimos al ciudadano, al abogado profesional que tiene 20 años, 15 años formado, buscando que le den una notaría con el mérito propio, que tiene que formar parte de las familias felices del PRI o del PAN para poder aspirar a ser notario? Y el magistrado al que se refieren en el convenio también es un expresidente estatal del PAN, Bernardo González. Y le dieron la magistratura porque Riquelme no obtuvo la mayoría en el Congreso en la primera legislatura de su gobierno y pactaron a cambio de cuotas. Y es el que van a ratificar. Pero además la sinvergüenzada es que esa ratificación corresponde, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial, pues al Consejo de la Judicatura. Y el otorgamiento o nombramiento de consejeros del Instituto de Transparencia Local corresponde también, de acuerdo a la ley, a una convocatoria abierta donde se llama a los ciudadanos que quieran participar, que quieran contribuir con su trabajo y su talento a la construcción de estas instituciones para que se registren. ¿Cómo les decimos a esos coahuilenses que el PRI y el PAN ya se repartieron los espacios, que no tiene caso que se registren? Y aquí está la hipocresía del PAN firmada y del PRI. Los debates por el INAI, los debates por el INE, los debates por la Corte, se dieron porque querían un pacto de esta naturaleza que no se les concedió. Concluya, por favor. Por fortuna, Concluya, senador. por fortuna, su candidata va a perder. Por el bien de México, vamos a seguir construyendo en base a justicia social el futuro de este país. ¿Quieren saber quién va a ser la próxima presidenta Favor de México? de concluir, señor Mañana senador. salúdenla en el Monumento a la Revolución. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, senador Reyes Flores Hurtado. Este acuerdito no es cualquier acuerdo. Y hablamos de coaliciones electorales, porque hay que desmenuzar esto que hicieron en Coahuila para que se entienda cómo ustedes hacen uso de la política y de las instituciones para nombrar. Y no solo es un nombramiento en espacios de gobierno, es en espacios en donde precisamente pueden hacer los negocios a los que están acostumbrados cuando son gobierno. La idea en este pleno de la permanente es darle a conocer al pueblo de México y evidenciar que la política no se puede seguir entendiendo bajo acuerdos de esta magnitud que ni siquiera logran dar la cara por nadie de los que firmó y se desentienden y lo niegan y se rasgan las vestiduras cuando no son capaces ni siquiera
de pedir disculpas o de enaltecer la altura que debería tener el dirigente del PAN para renunciar al cargo al que lo tienen ahí al frente de su partido. Eso sería lo mínimo de esperarse si tuvieran tantita vergüenza, porque en una democracia, efectivamente, tenemos que hacernos cargo de que las reglas no las impongan los poderes fácticos ni este tipo de arreglos en lo oscurito, que ahora presumirlo de transparente es el colmo del cinismo. Decir que están aquí dando a la luz pública lo que quieren acordar y si quieren, insisto, se los desmenuzamos, porque además esto habla de la desconfianza que hay entre el partido del PAN, del PRI, del PRD, de todos los que signan este acuerdo de botín político. La farsa, además, en la defensa que hacen de los órganos autónomos. Los órganos autónomos deberían ser eso, distintos a los partidos políticos, pero no. Ahí ustedes siempre piden sus cuotas y ahí está la cuota que piden de los autónomos en este acuerdo. Además, hagámonos cargo, se están vulnerando la división de poderes y la independencia judicial. Hablan de un tal Bernardo como magistrado que requieren de su ratificación. Pues miren el perfil del tal Bernardo, dirigente político, dirigente político, dirigente político, coordinador de campañas del PAN. ¿A qué va un coordinador de campañas del PAN? Al tribunal. Pues a fallar a favor de sus negocios, de sus componendas, de sus acuerdos. Así es como entienden la política estos aliados del PRI, del PAN, del PRD. Están de verdad que en la inanición de lo que puede ser el actuar de la política en este país. Y están en la inanición porque en esta época estamos en una trascendencia a un cambio de los códigos en la política que ustedes no entienden y por eso se los tenemos que decir aquí, de frente al pueblo de México. Ya no se valen este tipo de cosas, ya no se valen más cargos a favor de sus dirigentes partidarios en poderes además distintos a los que se eligen de acuerdo a los procesos electorales. Además también, digamos las cosas como son, este es un acuerdo mafioso, un reparto de botín, no es novedad para nosotros, pero sí lo tenemos que aclarar ante la población porque se acabaron los tiempos de los cochupos, de los moches y hoy mismo una diputada del PRI lo está denunciando de su dirigente partidario. Le piden moches para poder ser electa en su partido. Esa es la política que hay que erradicar y precisamente porque la queremos erradicar y queremos que este país se conduzca de otra Por favor forma, de concluir, diputada es que Leida. Invitamos mañana al cierre de la que va a ser la presidenta de este Concluya, país. diputada. Nos vemos en el Monumento a la Revolución mañana a las 4 de la tarde para festejar Concluya, diputada. la trascendencia de los cambios en la política, de los códigos en la política, que ya no serán más acuerdos mafiosos y Favor de cochuperos concluir, como los diputada. del PRI y del PAN. Es cuanto. Gracias, diputada Leida Alavés Ruiz. Me queda claro, lo tengo que insistir, que los partidos de oposición moribundos como lo están, en su desesperación se han convertido en una fuente inagotable de mentiras. ¿Sí? Pero también se han convertido en una fuente inagotable del escarnio público. Miren nada más como ejemplo lo que dicen los esposos de los priistas. Dicen que saben gobernar. Menuda frase la que eligieron para una elección presidencial en la que por primera vez en su historia no llevan candidato propio. Eso es torpeza política. Y luego tenemos a Marco Cortés, que debería de verdad ir al psiquiatra, porque parece que vive en una realidad alterna. Hace pactos inconfesables, los firma, los publica, los defiende a pesar de que sus propios correligionarios están escondidos y esconden su cabeza como las avestruces
tratando de deslindarse, sin mucho éxito, por cierto. Quienes han subido aquí de Acción Nacional lo demuestran. Hablan de todo menos de encarar esa cosa tan absurda. Y como Cortés vive en una realidad alterna, pues se atreve a decir que en toda la democracia es normal que se hagan acuerdos políticos. Es decir, que para él los repartos de cuotas no son tal, sino son acuerdos políticos. La verdad es que da pena ajena. No, señor Marco Cortés, en una democracia, el presidente de un partido que comete actos de corrupción renunciaría al cargo. Pero en el PAN jamás ha tenido, ni han tenido sus integrantes un talante democrático, y por eso es que Marco Cortés sigue ahí. No hay duda que este personaje es un digno representante de su partido y de los verdaderos antivalores que profesan. Con razón les ofende que la Cuarta Transformación le haya puesto fin a esos repartos. Con razón el Poder Judicial, los integrantes de los organismos autónomos, muchos de ellos cuotas del PRI y del PAN, están ofendidos con este gobierno. Y por si fuera poco, pues su precandidata única ya se desinfló. Ya no entusiasma ni a los de su partido, ni a los partidos aliados, ni a la gente, ni a la prensa, a nadie. Tuvo sus 15 minutos de popularidad cuando la destaparon, porque era novedad, pero cuando empezó ya a transitar sin ninguna relevancia, sin propuestas, sin una plataforma de gobierno, sin un proyecto político, se vino para abajo. Por lo visto, Claudio X González y sus comparsas creyeron que para ganar la elección era suficiente con una candidata que según ellos pareciera venir del pueblo, pero la realidad los alcanzó y ya los rebasó. En fin, compañeras, compañeros, podrán venir aquí a proferir acusaciones falsas contra este gobierno, a tratar de tender cortinas de humo para desviar la atención de sus corruptelas. Pero la realidad está a la vista de las y de los mexicanos. Por eso les han expresado su repudio una y otra vez en las urnas. Y sí, el año que entra lo verán, porque la segunda etapa de la Cuarta Transformación habrá arrancado desde este mismo 2024. Así es que, como se los dije la semana pasada, que les aproveche este 2024. Porque les pinta bastante amargo. Que viva la Cuarta Transformación, que viva Andrés Manuel López Obrador y que viva Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias. Diputada presidenta. Así es como desplumaron a la oposición en la Cámara de Diputados. La diputada Aleida Álvarez Ruiz de Morena enfatizó que la política no se puede seguir entendiendo bajo acuerdos y resaltó que en una democracia tenemos que hacernos cargo de que las reglas no las impongan los poderes fácticos ni arreglos en lo oscurito. Resaltó que ya no se valen más cargos a favor de sus dirigentes partidarios en poderes distintos a los que se eligen de acuerdo a los procesos electorales como Xóchitl Gálvez. Bueno amigos, hasta aquí con el video de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas una excelente tarde.